curva un poquito más suave, ¿verdad? También podría ser. Entonces yo me las tengo que ingeniar para, de algún modo, calcular las áreas de estas tres partes. Ese es todo el problema que nos enfrentamos, el cálculo de estas áreas. Entonces, va a haber varios métodos que vamos a utilizar para aproximar nuestra integral con esta suma de pequeñas áreas. Entonces aquí tenemos nuestro primer método que vamos a ver el día de hoy. Es el método, se llama del trapecio. ¿Cómo funciona? Pues vamos a subdividir en pequeños trapecios toda la función. Después esos pequeños trapecios los vamos a sumar para obtener el área total bajo la curva. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, aquí, en el primer caso, dividiendo únicamente en dos subintervalos, pues se observa cómo quedaría, ¿no? Si yo divido en dos subintervalos y quiero encontrar el área bajo esta curva, pues va a haber un error. Aquí nada más tengo un triángulo, entonces calcularía yo el área del triángulo, básicamente, y me causaría un error que está dado por la diferencia, ¿verdad? Entre esta área del triángulo y el área bajo la curva de la función de interés. Que aquí, como se observa en la figura A, pues es bastante esa diferencia. Pero ¿qué puedo hacer entonces si yo subdivido un poco más? Por ejemplo, en la figura B tengo tres subdivisiones. Y ya he unido cada uno de los puntos con rectas y sumo después las áreas de esas tres subdivisiones. Como se puede ver, pues es mejor que la aproximación anterior, ¿verdad? Como que hay una reducción del error que está aquí en esta parte. Y si agrego un poquito más, una subdivisión más, en la figura C se observa que ya me voy aproximando un poquito más al área. Y si agrego una subdivisión más, ahí se ve también que me estoy acercando cada vez más al área bajo la curva a medida que aumento el número de subdivisiones. Obviamente, pues como estamos trabajando con las computadoras, pues nosotros podemos dividir en 100, en 200, en 300 partes una función y la computadora lo va a resolver muy rápidamente. Esa es la ventaja de utilizar la computadora en este caso. Ajá. Ahora observen que este no es un método iterativo. No es un método iterativo. Simplemente calculamos todas las subdivisiones, las áreas bajo cada subintervalo y lo sumamos. Bueno, vamos entonces a considerar el trapecio. Como su nombre lo dice, lo que yo voy a hacer es, como se observa aquí también en las figuras, pues dividir en pequeños trapecios. ¿Cuántos subintervalos voy a tener? Pues voy a poner aquí el número que yo quiera de subintervalos. Por ejemplo, aquí tengo 5, ¿verdad? 5. Entonces, la integral va a ir desde A hasta B, así como está aquí en esta figura. Vamos a integrar desde A hasta B. Entonces, mi integral está dada desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a hacer B menos A entre N, el número de subintervalos, y eso me va a dar H. Entonces, ¿qué va a ser H? Pues H va a ser la base de mi subintervalo, o sea, la base del trapecio. ¿Ok? O sea, la distancia que hay entre x0, x1, x1 y x2, x2 y x3, xy y xy más 1, pues es constante y va a ser igual a h, definida como está aquí. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que hacer para obtener el área total bajo la curva? Pues vamos a calcular las áreas bajo el trapecio. Obviamente mi integral la voy a designar como y, va a ser la integral desde x0 hasta xy, en este caso
Aquí dice como si A y B se designan como x0 y xn. Entonces voy a tomar pequeñas áreas, ¿no? Es como si integráramos en pedacitos, dice aquí. O sea, desde x0, y vean que acá la última integral tiene la xn. En pedazos. Y cada una de estas áreas, cada una de esta integral, pues va a ser aproximada por una fórmula. Esa fórmula es la fórmula del trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Pues sería h, que es la base, ¿sí? La distancia en la base, más la altura promedio. Bueno, mejor dicho, es como base por altura, como si fuera un rectángulo, ¿verdad? Base por altura, nada más que la altura aquí se toma promedio, porque no los dos, el trapecio no tiene una altura uniforme, ¿verdad? Como lo sería un rectángulo. Entonces, como tiene dos alturas, vamos a tomar las dos y lo dividimos entre dos. Ahí ya estamos sacando el promedio de la altura, lo multiplico por la distancia en la base, y entonces tengo base por altura promedio. Y esto si se fijan, pues ya es el área, pero de un subintervalo. Entonces, como decíamos, aquí tenemos esta pequeña fórmula es para un solo subintervalo. Ahora, como son varios subintervalos, pues tenemos que sumarlos todos, ¿no? Vamos a sumar el siguiente. Si subdividimos así como está aquí, vamos a fijarnos en esta última figura, en la figura B. Vamos a empezar de x0 a x1, va a ser el primer subintervalo, el primer trapecio. Y luego el siguiente va a ser de x1 a x2, de x2 a x3, ¿verdad? Así va a ser. Bueno, entonces aquí vamos a ir sumándolo igual. Vamos a poner f de x0 más f de x1 entre 2. Tengo la primera área. Luego le quiero sumar la siguiente área. Vean que la última altura del primer subintervalo es la primera altura del siguiente subintervalo. O sea, f de x1 se repite en la siguiente. F de x1, aquí tendría f de x1 más f de x2 entre 2. Y aquí ya tengo el siguiente. El siguiente obviamente sería f de x2 más f de x3 entre 2. Ahí ya sería el promedio por h. Igual me da mi siguiente área. Y así las voy sumando todos los subintervalos que yo ponga, hasta el último, que sería el f de x n-1 más f de x n, si así lo he designado. El último, bueno, es como aquí se propone así, ¿verdad? Que sea hasta xn el último. Entonces, si xn es el último, pues el penúltimo es xn-1, por eso se pone aquí así. Entre 2, pues me da el promedio del último subintervalo. Bueno, la cosa es de que aquí tenemos todas las áreas de cada uno de los trapecios, y ahora la cosa es sumarlas. Hay que sumarlas. Entonces, sumando todo esto, lo que yo noto, fíjense, para hacer fácil la suma, pues lo podría dejar así, ¿no? Pero me gustaría tener una fórmula un poquito más concisa. Entonces, si se fijan, lo que aquí podemos ver es de que f de x1 se repite en la siguiente. El f de x2 también se va a repetir en la siguiente. El f de x3 también se va a repetir en la siguiente. Entonces todas las f's se repiten, ¿verdad? Al momento de sumarlas. Por lo tanto, tengo dos veces todos los términos de arriba. Todas las f's van dos veces. Las puedo yo, pues, sumarlas una vez y luego lo multiplico por 2, ¿no? Más fácil. El 2 que está dividiendo a todo, pues lo saco como factor común. La h es factor común, así que me quedan h entre 2, que va a multiplicar a ¿qué? La primera altura, que es f de x0, si se dan cuenta, esta no se repite. Y la última, f de xn, si se dan cuenta, tampoco se repite. Entonces, f de x0 y f de xn los sumo una vez. Pero todos los demás alturas, desde fx1 hasta f de xn-1, todos se van a sumar dos veces. Entonces lo que puedo hacer es sumarlos y multiplicarlo por 2.
Y así lo ve, pues me queda un poquito más sencilla mi fórmula. Mi fórmula entonces para la sumatoria quedaría desde x igual a 1, ¿verdad? Para f de x y, empezando con y igual a 1, hasta n menos 1, hasta el penúltimo término. Todos estos van multiplicados por 2, el primero y el último van solos, lo multiplico por h, lo divido entre 2 y ahí es. Esa sería mi aproximación a mi integral. Vamos con un ejemplo y vamos a ver qué tan efectiva es mi fórmula. Dice el ejemplo, usa la regla del trapecio. Aquí le llaman de aplicación múltiple, pero se refiere a esta fórmula que acabamos de derivar. Le llaman aplicación múltiple porque son muchos subintervalos. Es el término que le dan en este libro, pero pues yo simplemente le llamo la regla del trapecio, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, use la regla de trapecio con dos segmentos para estimar la integral de, y luego aquí está mi función, está bastante, es un polinomio, ¿verdad? Bastante largo. Se nos dan los límites de la integral desde a igual a 0 hasta b 0.8. Emplee la ecuación 2113 para estimar el error. Bueno, el error ya sabemos cómo se calcula. Y nos están dando el valor correcto de la integral, que es 1.64. Obviamente lo que obtenemos, la diferencia de lo que se obtiene con este valor correcto, pues sería el error, ¿no? Entonces, vamos a ver. Como me están diciendo que utilice nada más dos segmentos, pues voy a obtener un error grande, ¿no? Voy a obtener un error grande. Pero pues bueno, por otro lado, pues va a ser fácil de calcular. Si nada más voy a tener que n vale 2 y voy a aplicar mi fórmula que dice aquí, que h es igual a b menos a entre n. Entonces aquí tengo b menos a entre n, me va a dar b, vean que es 0.8, a es 0, entonces 0.8 entre n que vale 2, entonces me va a dar h que va a ser 0.4, como dice aquí. ¿Qué más necesito para calcular mi fórmula? Como nada más son dos subintervalos, pues nada más voy a tener f de 0, f de 0.4 y el último va a ser f de 0.8. ¿Verdad? Estoy tomando, fíjense, los dos límites que me están dando, que es 0 y 0.8, y como nada más necesito dos intervalos, pues obviamente hay un valor en medio, ¿no? Para dividirlo entre dos, todo el intervalo, desde 0 hasta 0.8, pues la mitad de 0.4, que concuerda, ¿verdad? Eso es lo que me ayuda a mi fórmula, la que acabamos de aplicar. Entonces lo puedo ver con la fórmula o lo puedo ver también directamente aquí, que obviamente pues hay dos subintervalos al partirlo a la mitad, ¿no? Que es 0.4. Bueno, entonces voy a calcular el valor de mi función, de esta que está aquí, en esos puntos, en el punto 0, en el punto 0.4 y en 0.8. Evalúo mi función que me están dando. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, pues ahí lo anoto. No es difícil de evaluar, ¿verdad? Pero hay que hacerla, es un poco de talacha porque está largo el polinomio. Hay que evaluarlo y aquí ya nos está diciendo cuánto debemos de obtener al evaluar esa función. Ya que tengo yo los valores de la función, y tengo el valor de n y tengo el valor de h, pues yo creo que tenemos todo para aplicar la fórmula. A ver, la fórmula me dice, esta que acabamos de ver, que agarre yo h entre 2. Entonces, ¿cuánto me da aquí h? 0.4, aunque aquí está dividido entre 4. Aquí está 0.8. No se está siguiendo exactamente
la fórmula, ¿verdad? Porque aquí está dividido entre 4. Pues debería de ser, bueno, ¿cuánto es? Vamos a hacerlo. ¿Cuánto es 0.8 entre 4? Pues me va a quedar 0.2, ¿verdad? Aquí. Y esta fórmula que yo les acabo de mostrar dice que hagamos h entre 2. Que va a ser 0.4 entre 2, pues 0.2. Me va a dar lo mismo. Entonces, bueno, aquí está hecho con otros valores, pero vemos que el resultado es el mismo que aplicando esta fórmula que les acabo de mostrar. Y la parte de aquí de arriba, del numerador, sí coincide exactamente, ¿verdad? Porque dice que pongamos f de x0, que es, aquí nos está diciendo que es 0.2, más 2 veces todos los valores del medio, pero pues nada más hay un valor en medio, que es 2.45, lo pongo aquí. Y el último una vez, que es 0.23, lo pongo también aquí. Esto sí es igualito a este paréntesis que está aquí arriba. Y ya resolviendo todo, toda mi fórmula, pues me va a dar 1.06. Aquí la diferencia que veo yo como lo resolvieron aquí, que no coincide en verdad este valor con este, es que aquí pusieron b menos a ellos. En vez de poner h aquí en mi fórmula, ellos tomaron lo que vale h, que es b menos a entre n. Y b menos a da 0.8. Ajá. Entre n, que es 2. Por este 2 que ya está aquí, pues me da 4. Por eso aquí se ve 0.8 entre 4. Esa es la diferencia, pero cualquiera de las dos formas, pues da lo mismo, ¿verdad? Yo puedo resolver primero esta y usarlo aquí. Ya me hace a mí como más fácil. Primero saber cuánto vale h y ya lo pongo aquí. O si no, directamente pongo b menos a entre n aquí. Es lo mismo. Entonces la cosa es que le da aquí 1.06 y si se compara con el 1.64, pues vemos que hay algo de diferencia. Que me da un error verdadero de 34.9%.